Hola, mi gente. Bienvenidos una vez más a Unfiltered and Unapologetic. Yo soy tu host, Caitlin Gil Soto, y si es la primera vez que me escuchas, bienvenida o bienvenido. Este es un espacio donde tenemos conversaciones honestas sobre la fe, el dinero, el bienestar, las relaciones, el crecimiento personal y todas esas experiencias que influyen en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Las creencias que heredamos, los patrones que repetimos y las maneras en que poco a poco podemos construir una vida que se sienta más alineada con la persona en la que nos estamos convirtiendo. Así que ya sea que me estés escuchando de camino al trabajo, mientras caminas, haces ejercicio, cocinas o simplemente estás terminando tu día, me alegra muchísimo que estés aquí. Comencemos. El episodio de hoy se llama Lo que nadie nos enseñó sobre el dinero. Lo que me hubiera gustado saber antes de empezar mi vida adulta. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre nuestra relación con el dinero, no solamente de cómo lo gastamos o cómo lo ahorramos, sino de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Hablamos sobre las finanzas conductales, sobre las historias que cargamos, las creencias que heredamos y cómo muchas veces nuestras emociones también forman parte de nuestras decisiones financieras. Pero hoy quiero llevar esa conversación un paso más allá, porque entender por qué hacemos ciertas cosas es importante, pero llega un momento en que también tenemos que preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué cosas me hubiera gustado que alguien me explicara cuando estaba empezando mi vida adulta? ¿Qué hábitos pueden ayudarnos a construir una relación más saludable con el dinero? Y antes de continuar, quiero reconocer algo. Sé que cada persona que estás escuchando este episodio está viviendo una realidad diferente. Quizás estás pagando deudas, estás tratando de llegar al próximo cheque o estás buscando trabajo. O quizás simplemente te preocupa todo lo que está pasando con la economía y te preguntas cómo vas a salir adelante. Si ese es tu caso, quiero que sepas que este episodio no es para hacerte sentir que vas tarde, ni para hacerte sentir que no estás haciendo suficiente. Todo lo contrario. Mi intención es que esta conversación te dé un poco más de claridad y que juntos podamos empezar a construir una base financiera más sólida, un paso a la vez. Porque esto no se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de empezar con lo que sí está en nuestras manos. Todavía recuerdo cuando terminé la universidad. Sentía que ya era oficialmente una adulta. Sabía estudiar, sabía escribir trabajos de investigación, sabía trabajar duro, pero nadie me había explicado cosas como qué era realmente el historial crediticio, cómo funcionaba invertir, por qué tanta gente hablaba del retiro, qué eran los impuestos o por qué todo el mundo repetía que había que empezar a ahorrar lo antes posible. Y si soy completamente honesta, ni siquiera sabía cuáles eran las preguntas que debía hacer. Con el tiempo me di cuenta de algo. Creo que muchos aprendimos a trabajar para ganar dinero antes de aprender a manejarlo. Muchos crecimos escuchando frases como el dinero no cae del cielo, no botes el dinero, hay que fajarse para ganarse el dinero. Y aunque todas esas enseñanzas tienen mucho valor,
Casi nunca hablábamos de cómo invertir, de la historia crediticio y de tener un fondo para emergencia o de cómo construir riqueza poco a poco. No porque nuestros padres no quisieran enseñarnos, muchas veces era porque ellos también estaban aprendiendo mientras vivían esas experiencias por primera vez. Y creo que vale la pena recordarlo. Nadie nace sabiendo esas cosas. Simplemente hay personas que tuvieron acceso a esas cosas y conversaciones muchos antes. Así que hoy no quiero complicarte las cosas con palabras o conceptos que a veces parecen más difíciles de lo que realmente son. Simplemente quiero compartir contigo algunas de las lecciones que a mí me hubiera gustado aprender mucho antes. No porque tenga todas las respuestas, sino porque entenderlas cambió por completo la forma en que veo el dinero. Y espero que también pueda ayudarte a ti. Una de las primeras cosas que me hubiera gustado entender mucho antes es que ahorrar no significa guardar lo que sobra al final del mes. Porque si soy honesta, muchas veces no sobra nada. Durante mucho tiempo me decía, cuando gane un poquito más, ahí sí voy a empezar a ahorrar. O voy a guardar lo que me quede después de pagar todo. Pero siempre aparecía algo. Un cumpleaños, una salida, una compra que no estaba planeada. Ese solo voy a comprar una cosita que termina saliendo mucho más caro de lo que uno pensaba. Y sin darme cuenta, el ahorro siempre quedaba para el final. Hasta que entendí algo. El problema no era que no quisiera ahorrar. El problema era que estaba esperando a que sobrara dinero. Y la realidad es que muchas veces eso nunca pasa. Hay una frase que se escucha cuando uno empieza a aprender sobre finanzas. Págate a ti primero. La primera vez que la escuché, ni siquiera entendía qué quería decir. Pero con el tiempo entendí que no se trata de pagarte un sueldo. Se trata de separar primero una parte para tu futuro, antes de gastarlo en todo lo demás. Y no tiene que ser una cantidad enorme. Tal vez hoy son $20, quizás 50, quizás menos. Lo importante no es la calidad, es el hábito. Porque más que ahorrar dinero, estás aprendiendo a incluir a tu yo del futuro dentro de tus prioridades. Y creo que eso cambia por completo la manera en que vemos el ahorro, porque ahorrar no es solamente guardar dinero. También es una forma de decir, la persona que voy a ser mañana también merece que piense en ella hoy. Aquí te tengo la primera pregunta para reflexionar. Si empezaras a separar primero un poquito para tu futuro, ¿cómo crees que se vería tu vida dentro de un año? Otra lección que me hubiera gustado aprender mucho antes es lo que realmente significa tener un fondo de emergencia. Porque la primera vez que escuché ese término, pensé que era algo pesimista, como si uno estuviera esperando que ocurriera algo malo. Pero con el tiempo entendí que no se trata de vivir con miedo. Se trata de aceptar que la vida cambia. El carro se puede dañar, surge un gasto médico, o pierdes el trabajo, o se daña el aire acondicionado, tu mascota necesita ir al veterinario, o aparece un gasto que simplemente nadie veía venir. La vida no siempre nos avisa y aunque no podemos controlar todo lo que pasa, sí podemos prepararnos un poquito mejor.
Durante mucho tiempo pensé que un fondo de emergencia era algo que uno hacía cuando ya tenía suficiente dinero. Pero después entendí que es precisamente una de las herramientas que nos ayuda a construir esa estabilidad. Imagínate que ya mañana tu carro necesita una reparación de $700. Si no tienes nada ahorrado, probablemente tengas que usar la tarjeta de crédito, pedir dinero prestado o pasar varios días tratando de resolver cómo vas a pagarlo. Ahora, imagina la misma situación, pero esta vez tienes un fondo de emergencia. Tal vez no cubra todo, pero sí te da un poco de espacio para respirar mientras encuentras una solución. Y creo que ahí es la diferencia. Un fondo de emergencia no elimina los problemas, pero puede evitar que un problema se convierta en una crisis. Y también quiero decir algo. Sé que no todo el mundo está en una etapa donde ahorrar sea fácil. Quizás ahora mismo estás pagando deudas, ayudando a tu familia o simplemente haciendo lo posible por llegar al próximo cheque. Si ese es tu caso, no quiero que escuches esto como un regaño. Quiero que lo recibas como una invitación, porque todos los fondos de emergencia empiezan exactamente igual, con el primer dólar. Y después con el segundo y después con el siguiente. Aquí te tengo otra pregunta para reflexionar. Si mañana surgiera un gasto inesperado, ¿tendrías un poco de tranquilidad o tendrías que empezar que resolverlo como pudieras? Otra de las cosas que me hubiera gustado entender mucho antes es que invertir no es algo que uno hace después de hacerse rico. Durante mucho tiempo eso era exactamente lo que yo pensaba. Creía que invertir era para personas que ya tenían mucho dinero, personas que entiendan la bolsa de valores, que sabían de finanzas, que hablaban de inversiones como si fuera lo más normal del mundo. Y yo pensaba, algún día yo aprenderé cuando gane más dinero o cuando entienda mejor todo esto. Pero mientras estudiaba mi maestría, me di cuenta de algo que cambió por completo mi forma de verlo. Invertir no es solamente algo que hacen las personas con dinero. Es una de las maneras en que muchas personas construyen riqueza con el paso del tiempo. Y ojalá alguien me hubiera explicado esa diferencia mucho antes, porque creo que muchos pensamos que primero tenemos que llegar para después empezar. Y casi nunca funciona así. Es como aprender un idioma. Nadie espera hablarlo perfectamente para empezar a practicar. Aprendemos precisamente porque empezamos. Con las inversiones pasa algo muy parecido. No tienes que saberlo todo para empezar a aprender. Y tampoco necesitas miles de dólares para comenzar a interesarte por el tema. También quiero decir algo que me parece importante. Habrá momentos en los que invertir quizás no sea tu prioridad. Tal vez ahora mismo estás pagando deudas, tratando de crear un fondo de emergencia o simplemente haciendo lo posible por salir adelante. Y eso también está bien. Cada persona está viviendo una etapa diferente. Pero si tienes la oportunidad de empezar a aprender, no dejes que el miedo o la idea de tener que saberlo todo te detenga, porque muchas veces la primera inversión que hacemos no es con dinero, es decidir aprender. Aquí te tengo otra pregunta para reflexionar. ¿Qué idea has creído durante años sobre invertir? ¿Y de dónde crees que viene esa creencia?
Otra lección que me hubiera gustado entender mucho antes es cómo funciona el historia crediticio, porque durante mucho tiempo escuchaba a todo el mundo hablar del crédito, de subir, de cuidarle el crédito, de no dañarle el crédito. Y si soy honesta, yo tampoco entendía muy bien por qué era tan importante. Si nunca nadie te lo ha explicado, déjame decírtelo de la forma más sencilla posible. Piensa en tu historial crediticio como tu reputación financiera. Es una de las maneras en que los bancos y otras instituciones evalúan si pueden confiar en que vas a devolver el dinero que te prestan. Por eso influye cuando quieres comprar un carro, un préstamo para comprar una casa o incluso alquilar un apartamento. Y hay algo que me hubiera gustado entender mucho antes. Una tarjeta de crédito no es dinero extra, es dinero prestado. Y cada vez que la utilizas, estás haciendo una promesa de devolver ese dinero. Mientras más responsable seas con esa promesa, más fuerte puede volverse tu historial crediticio. Y lo contrario también es cierto. Atrasarte con los pagos, gastar más de lo que realmente puedes pagar o acostumbrarte a pagar solamente el mínimo. Puede terminar costándote mucho más dinero con el tiempo. La buena noticia es que construir un buen historial crediticio no depende de ser perfecto, depende de entender cómo funciona y de tomar decisiones responsables de forma constante. Aquí te tengo una pregunta para reflexionar. ¿Alguien realmente se sentó a explicarte cómo funciona el historial crediticio o simplemente lo has aprendido con el tiempo como muchos de nosotros? La siguiente lección fue una de las más que me sorprendió, porque cuando pensamos en manejar mejor el dinero, casi siempre pensamos en ahorrar, en hacer un presupuesto, en invertir, pero pocas veces pensamos en algo que también tiene un impacto enorme. Aprender a reconocer nuestro propio valor y atrevernos a defenderlo, ya sea pidiendo un aumento, negociando un salario, poniendo un precio justo a tu trabajo o simplemente haciendo preguntas cuando no entiendes algo. Sé que eso puede dar miedo. A mí también me ha pasado. Sobre todo si creciste pensando que había que conformarse con lo que había o que pedir más era ser malagradecido. Pero con el tiempo he entendido algo. Defender tu valor no significa ser arrogante. Significa reconocer que tu tiempo, tu esfuerzo y tus conocimientos también tienen valor. Y eso aplica para muchos más que el dinero. Aplica para la forma en que relacionas con los demás, con tu trabajo y contigo mismo. Porque muchas veces construir una mejor vida financiera no depende solamente de gastar menos. También depende de aprender a reconocer lo que realmente vales. Aquí te tengo otra pregunta para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que defendiste tu valor? No solamente en el trabajo, sino en cualquier área de tu vida. La última lección que quiero compartir contigo es una que cambió por completo mi manera de pensar sobre el futuro. Durante mucho tiempo yo pensaba que ahorrar para el retiro era algo que solo le preocupaba a las personas mayores, no a alguien que apenas estaba empezando su vida profesional. Pero mientras seguía aprendiendo sobre finanzas, me di cuenta de algo.
Prepararnos para el futuro no se trata solamente del retiro. Se trata de tener opciones, la posibilidad de elegir, de trabajar porque quieres y no únicamente porque tienes que hacerlo, de pasar más tiempo con tu familia, de viajar, de descansar y de disfrutar la vida que poco a poco has ido construyendo. Y hay algo que me hubiera encantado entender mucho antes. El tiempo es uno de nuestros mejores aliados, no porque tengamos que hacer todo perfecto desde hoy, sino porque las pequeñas decisiones que repetimos una y otra vez terminan teniendo un impacto enorme con los años. Eso pasa con el ahorro, con las inversiones y también pasa con nuestra vida. Los hábitos que construimos hoy muchas veces terminan convirtiéndose en la vida que vivimos mañana. Así que si pensar en el futuro te abruma, no empieces preguntándote cuánto dinero necesitas. Empiezas preguntándote, ¿qué puedo aprender hoy que mi yo del futuro me va a agradecer? Porque muchas veces la decisión más importante no es invertir dinero, es decidir empezar. Aquí te tengo otra pregunta para reflexionar. Si tu yo del futuro pudiera sentarse contigo hoy, ¿por qué crees que te daría la gracia? Antes de terminar este episodio, hay algo que realmente espero que te lleves hoy. Nadie nace sabiendo cómo manejar el dinero. Nadie llega a la adultez entendiendo perfectamente cómo funcionan los impuestos, las inversiones, el historial crediticio o cómo construir riqueza. Algunas personas simplemente tuvieron acceso a esas conversaciones antes que otras y muchos de nosotros, especialmente si crecimos en familias donde estos temas casi nunca se hablan, los estamos aprendiendo ahora. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para empezar. También espero que este episodio te recuerde que construir una vida financiera más saludable no significa cambiarlo todo de un día para otro. Significa tomar una decisión a la vez, un hábito a la vez, una conversación a la vez, porque esas pequeñas decisiones con el tiempo empiezan a transformar nuestra vida. Si pudiera resumir todo este episodio en una sola idea, sería esta. No necesitas tener todas las respuestas para empezar. Solo necesitas dar el primer paso, porque cada decisión que tomas hoy es una forma de cuidar a la persona que serás mañana. Aquí te tengo la última pregunta para reflexionar. ¿Cuál es ese hábito financiero que te hubiera gustado aprender mucho antes? ¿Y qué pequeño paso puedes dar esta semana para empezar a construirlo? No tienes que cambiar toda tu vida de un día para otro. A veces todo empieza con una sola decisión. Ok, ahora vamos a hacer las afirmaciones. La afirmación de hoy es: soy capaz de aprender aquello que nunca me enseñaron. Dejo atrás la idea de que debería tener todas las respuestas. Elijo la curiosidad por encima de la vergüenza. Me doy permiso para hacer preguntas, para seguir creciendo y para construir una relación más saludable con el dinero, paso a paso. Cada decisión que tomo hoy está ayudando a construir un mejor futuro para mí. Y confío en que incluso los pasos más pequeños también cuentan. Ahora vamos a hacer la oración. Respira profundo. Dios mío,
Gracias porque no tengo que tener todas las respuestas hoy. Gracias porque cada día me das nuevas oportunidades para aprender, crecer y administrar con sabiduría todo lo que has puesto en mis manos. Dame la humildad para hacer preguntas cuando no entienda, la sabiduría para tomar buenas decisiones y la disciplina para construir hábitos que me acerquen a la vida que tú quieres para mí. Ayúdame a soltar cualquier miedo o vergüenza que haya cargado con el respeto al dinero. Recuérdame que mi pasado no determina mi futuro. Enséñame a ser una buena administradora de cada bendición que me has dado y ayúdame a usarla con gratitud, generosidad y propósito. Gracias porque caminas conmigo en cada etapa de mi vida. Confío en ti, te tengo en mi corazón, confío en el futuro que estás preparando para mí y confío en la persona en la que me estás convirtiendo. Te amo, te doy gracias y pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Si este episodio resonó contigo, espero que hoy te vayas con la tranquilidad de saber que nunca es tarde para aprender algo que nadie nos enseñó. Y si crees que esta conversación pueda ayudar a alguien más, compártela. Nunca sabes quién necesita escucharla. Si todavía no sigues el podcast, te invito a hacerlo para que no te pierdas los próximos episodios. Y si has disfrutado estas conversaciones, también me ayudaría muchísimo si dejaras una calificación o una reseña. Puedes encontrarnos en Instagram como @unfil and unapologetic pod y también en TikTok, donde comparto más reflexiones, herramientas y contenido relacionado con cada episodio. Y si quieres seguir profundizando en este proceso, también puedes visitar mi Stand Store. Puedes encontrar los enlaces en mi bio de Instagram y también en las notas del episodio. Yo iré compartiendo recursos y guías para ayudarte a construir una relación más saludable con el dinero, contigo mismo y con la vida que estás creando. Gracias por acompañarme una semana más. Nos vemos en el próximo episodio.